Vamos a ver en esta oración, el título de este mensaje es Los claroscuros, una vida de claroscuros. A ver, ¿estamos? Una experiencia de claroscuro, no me acordaba de mi propio título. Que pensé tantos. Y para entrar un poco en por qué Jeremías, por qué eleva esta oración, vamos a ver un poco el contexto. En el capítulo 19, capítulo anterior, Dios le dice a Jeremías que lleve un cántaro, junte a los sacerdotes, a los ancianos, que vaya a un lugar y ahí rompa el cántaro, va a un valle donde se usaba para el sacrificio de ídolos, que rompa el cántaro y que diga que eso le iba a pasar a Jerusalén. Esa es la palabra de juicio que llevaba Jeremías. Por ese motivo, escucha en el capítulo 20, aparece un personaje, Pasur, un principal del templo, que no le gustó para nada la profecía de Jeremías, entonces lo manda a arrestar, lo golpean y pasa toda la noche en el cepo. El cepo, para quienes no saben, es un elemento de tortura donde hay dos cepos. Uno donde la persona, cada vez que en las películas se ven, está en un pedazo de madera con la cabeza y las manos. Ese es un cepo. Y hay otro que además están doblados porque también tienen los pies atrapados. Imagínense en esa posición toda una noche. Eso es capítulo 20 al inicio. Y después de ese episodio, no sé exactamente si es inmediatamente después, pero sumando todo lo que venía sufriendo Jeremías por anunciar el mensaje de Dios, hace esta oración. Y en esta oración de Jeremías, quiero que veamos, pasando un poco todo este dolor que él expresa, que veamos 4 cosas. Veamos a la palabra de Dios que sostiene, la presencia de Dios que protege, el cuidado de Dios que invita a alabar y un silencio de Dios que permite el desahogo. En la primera parte de la oración podemos ver cómo se sentía Jeremías con respecto a Dios, con respecto a su gente, al pueblo, y con respecto a sí mismo. Después del episodio con Pasur, y sumado a todo lo que él venía sufriendo, Jeremías eleva esta oración de lamentos, donde expresa todas sus emociones. En la primera frase dice: me sedujiste, Señor. Esa es mi versión. Otras versiones dice: me engañaste y fui engañado. Me sedujiste y fui seducido. Y de alguna forma Jeremías muestra una vulnerabilidad con parte de Dios y que la tarea que él está haciendo no era la que él se había imaginado. Y podríamos decir que con respecto al Señor, con respecto a Dios, él se siente engañado. Si vamos unos capítulos antes, no lo busquen, Jeremías 15, 18, él ya venía diciendo algo así. Él le dice a Dios: ¿serás para mí un arroyo engañoso de aguas no confiables? Eso le dice Jeremías al Señor. Y acá ya es más claro: me sedujiste, me engañaste. Y no lo pude resistir porque sos más fuerte que yo. Tal vez Jeremías tenía en mente las palabras que le dijo Dios cuando recibió su llamado en el capítulo 1, eso sí lo vamos a buscar, lo vamos a leer. Capítulo 1, versículos 18 y 19. Dios le dice a Jeremías: hoy te he puesto como ciudad fortificada,
como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes. Ahí estaba Pasur. Contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Pero vemos que Jeremías sufrió en manos de este hombre, Pasur, y tal vez él no se veía en este momento como columna de bronce, como ciudad fortificada. Por eso podría decir, me engañaste, porque lo que iba a hacer conmigo no está pasando ahora. Yo iba a resistir todo y no estoy resistiendo. Me está pasando de todo. Una situación muy difícil estaba sufriendo Jeremías y por eso él sentía que había sido engañado por Dios. Además, su mensaje no era un mensaje que la gente quería escuchar, era un mensaje de juicio. Las veces que él iba a hablar, iba y llevaba el juicio de parte de Dios para los pueblos de Israel y Judá si no se arrepentían. Y eran juicios terribles. Iba a venir de Babilonia, o sea, iba a venir un pueblo pagano a ser instrumento de Dios para llevar a cabo este juicio. Y la gente no quería escuchar eso. Con respecto a los suyos, él se sentía un objeto de burla. Él lo dice, todo el mundo se burla de mí, se ríen. Y se ríen justamente por causa del mensaje que estabas dando. No lo leímos, pero si leyeran la respuesta o lo que le dice Jeremías a Pasur cuando es liberado del cepo, le dice que Dios le va a cambiar el nombre de Pasur a un nombre, a ver si lo encuentro rápido. En el versículo 3 le dice que el Señor ya no te llamará Pasur, sino terror por todas partes. Bueno, ese es el nombre o el apodo que le pusieron en forma de burla a Jeremías. Yo imagino a Jeremías llegaron a dar un mensaje y la gente diciendo, ahí viene Don Terror, el que habla de los terrores, de las violencias. O sea, se burlaban de Jeremías por sus mensajes que no se estaban cumpliendo. En el capítulo 17, versículos 15, Jeremías dice, no falta quien me pregunte, ¿dónde están las palabras del Señor? Que se cumpla ya. Ni Jeremías ni el pueblo veía que se cumpliera lo que él estaba anunciando. Entonces Jeremías sentía de que por su labor la gente se estaba burlando. Y ante esa situación de sentirse engañado de parte de Dios, sentirse objeto de burla, Jeremías ya no da más. Y con respecto a sí mismo, él ya se sentía agotado. Lo dice con mucha claridad. Desde el inicio él estaba un poco esquivo a esta tarea profética, pero aquí de una forma muy, muy dura, él ya quiere tirar la toalla, o quiso. Él dice que quiso olvidarse de Dios. Versículo 9 dice, no me acordaré más de ti. Quiso ser desobediente. Él dice, sigo en el mismo versículo 9, no hablaré más en su nombre. Y la única tarea que tenía Jeremías era justamente ir y hablar en nombre del Señor. Y él ya no quería hacer eso. O sea, básicamente quería desobedecer deliberadamente a Dios. Y quiso contener la palabra de Dios que estaba en su corazón. Hoy podríamos decir que quiso acallar al Espíritu Santo. No quería saber más nada. Estaba cansado, estaba harto de su tarea. Y quisiera que veamos esta parte del 7 al 10, que tiene un arreglo interesante que también nos enseña algo. Veamos al inicio y al final. Jeremías habla de lo vulnerable que se siente. Dice que se siente engañado por Dios y ve que la gente también lo quiere engañar.
ve que la gente se burla de él, se siente objeto de burla, lo dice al principio y al final. Habla de sus intenciones de no querer cumplir más con su tarea, pero vean lo que hay en el centro de todas estas expresiones negativas. Dice: entonces la palabra, su palabra, en mi interior, se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Jeremías encontró dentro de todo estos pensamientos negativos, de todos estos sentimientos que lo atormentaban, que estaba la palabra de Dios que lo sostenía. Había algo adentro de él que lo llevaba todos los días a levantarse y seguir obedeciendo. Algo que no era de él. Por sus propias fuerzas no podía llevar adelante la tarea. Era la palabra de Dios. Y Jeremías usa una figura, la figura del fuego. Yo cuando era chico vivía mucho en el sur y a veces teníamos un transporte que nos llevaba de la escuela a nuestras casas en el sur de Neuquén. Y a veces el transporte se rompía, había que volver caminando. En verano no había problema, en invierno con la nieve alta ya era un problema. Pero igual, los chicos aventureros nos gustaba caminar por la nieve y caminábamos, no sé, creo que eran 2 kilómetros de la escuela a la casa. Llegábamos helados, los mocos, estalactitas, con un frío tremendo, las manos rosadas. Y qué lindo llegar y recibir un chocolate caliente que entra y un fuego que empieza como a revivar, empieza a volver el ánimo, y creo que algo así sentía Jeremías. Toda la situación que él estaba viviendo lo tenía frío, acabado, pero la palabra de Dios que estaba adentro lo reanimaba, lo hacía volver a salir adelante, aunque haya pasado toda una noche en el cepo. Jeremías reconoció que la palabra de Dios lo sostiene. ¿Y qué más pudo ver Jeremías, o qué más dice Jeremías en su oración? Lo primero que ve es a Dios junto a él. Después de él mirar su situación, Jeremías levanta los ojos al cielo y ve que no está solo, ve que Dios está con él. Recién leíamos en parte del llamado de Jeremías, volvemos a Jeremías 1. (1:8) dice: no le temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Desde el inicio, el Señor le prometió su compañía, su presencia, que no iba a estar solo, que Él iba a estar. Y varias veces Dios le recuerda que Él iba a estar con él en todo momento. Y estas palabras deben haber quedado grabadas en su corazón, porque en este momento de angustia, cuando él eleva esta oración de lamentos, mirando al cielo dice: el Señor está conmigo. Y no solamente eso, no solamente ve que Dios está junto a él, Dios está como un protector, porque dice que es como poderoso gigante en unas versiones, en otras versiones como un guerrero poderoso. Hay otras versiones que dice como un campeón poderoso. Y no usa esta palabra dando a entender la relación que hay en esta lucha en la que se encuentra Jeremías, en esta situación de conflictos. ¿Cuál es su rol y cuál es el rol de Dios? Dios está como gigante, como un guerrero gigante o como un campeón poderoso. Y yo pensaba, para entender qué estaba pensando Jeremías, o qué está queriendo decir Jeremías con esto, cuando David se enfrentó con Goliat.
¿Se acuerdan ese evento? 2 ejércitos, los filisteos por un lado, el pueblo de Israel por el otro, enfrentados, pero no combatían. Había un campeón de los filisteos, ¿quién era? Goliat, que todas las mañanas se levantaba y decía: venga uno de ustedes a pelear. Si me gana, nosotros le servimos. Si yo le gano, ustedes nos sirven. Y a veces en algunas peleas, en algunos combates, la guerra o el combate se definía así: no ejército con ejército, sino campeón con campeón. Había menos pérdidas, capaz que convenía. Y acá Jeremías lo ve al Señor con esta figura, como este campeón que Él va a pelear toda la batalla. Y si Él gana, ya está, Él no tiene que hacer nada, Jeremías no tiene que hacer nada. Así lo ve Jeremías al Señor. También le dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, el que tiene autoridad sobre todo, sobre toda la creación. Alguien invencible. Jeremías ve así al Señor. En este momento de dolor ve que su Señor, el que está al lado de Él, es alguien que gana las batallas y que ya ganó la batalla y que Él no tiene que hacer nada. Y lo tercero, ve que Dios es justo. ¿Estamos bien? Sí. Jeremías sabe que Dios no puede ser engañado y lo dice. Sabe que Dios ve los pensamientos y el corazón de las personas, tanto de Él como de todos, el pueblo. Y repite casi las mismas palabras que escuchó de parte de Dios un poco antes, capítulo 17, versículo 10. Vean lo que dice el Señor. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para dar a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Y ahora en su oración Jeremías repite lo mismo. Él sabe que el Señor es justo, que Él conoce a cada uno y que paga de acuerdo a las obras de cada uno, y lo único que Él pide es justicia, y confiando en esa justicia le encomienda su causa. Sabe que el Señor iba a ser justo tanto con Él como con todos los que le estaban afligiendo. Entonces en esta oración él ve estas 3 cosas de Dios, pero lo más importante es que él reconoce que la presencia de Dios lo protege. Y en medio del dolor, reconociendo que Jeremías, que Dios estuvo siempre con él, explota en alabanza, en una invitación a alabar a Dios. Y en esta invitación Jeremías reconoce que Dios es el Señor. Eso está versículo 13. Él dice: canten al Señor. Dios es el Señor, alguien que merece ser alabado en todo momento. Al principio, la primera canción que cantábamos decía: desde el fondo del mar, del más hondo abismo, ¿qué hacemos? Te alabaré. En cualquier momento, en cualquier situación, nuestro Señor merece ser alabado. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. ¿Qué más dice Jeremías en su oración? Que Dios considera al pobre, no lo deja desamparado, aún en estas situaciones adversas. Y cuando habla de pobre, no se está refiriendo a algo económico, no habla de pobres contra ricos, sino habla de los pobres y los malvados. ¿Y quiénes son estos pobres? Los pobres son aquellos que saben que sin Dios no tienen nada. En otras versiones habla de los mansos, los humildes, los que están dispuestos a que Dios trabaje en sus vidas. Y en este pequeño canto de alabanza, Jeremías está diciendo que Él salva a los pobres del poder de los malvados y está dando a entender otra vez la justicia de Dios y que el Señor
cuida. El Señor cuida al pobre, cuida al más débil. Ahí está. El cuidado de Dios hizo que Jeremías elevara esta alabanza dentro de esta oración, y el cuidado de Dios hace eso con nosotros. Cuando estamos mal, cuando estamos tristes, dolidos, cuando estamos en el más fondo abismo, podemos alabar a Dios. Y esta situación o este momento en que estaba atravesando Jeremías no fue propio de él, él no fue el único, no fue ni el primero ni el último. Muchas otras personas, si seguimos leyendo la palabra, vamos a ver que muchos otros han pasado por situaciones similares, y quisiera que vayamos a considerar un poquito más acá a los discípulos, que ellos también pasaron por un momento así. Vamos al libro de Juan. No se alcanza a ver ahí. En esa imagen está Jesús con sus discípulos, después de que salieron del aposento alto, camino al Getsemaní. Y quiero que me acompañen a Juan 16. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Dice en el versículo 1 de Juan 16: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ahí Jesús le está advirtiendo todo lo que le va a pasar. No mucho tiempo después aparece alguien como Saulo que mataba a los cristianos pensando de que servía a Dios de esa forma. Más adelante, versículo 32, dice: miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. En la cena comentábamos el estado anímico que podrían tener los discípulos en este momento, después de todos los anuncios que estaba haciendo Jesús. Y mientras iban del aposento alto al huerto de Getsemaní, Jesús seguía trabajando en sus corazones y les sigue tirando estas pálidas. Le dicen: ustedes la van a pasar mal. Y más adelante es claro: van a tener aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El mismo Señor dice que se iba a quedar solo, se iba a encontrar solo, pero él sabía que solo no estaba porque el Padre estaba con él. Y les hace recordar a sus discípulos, recuerda a sus discípulos que Jesús iba a estar con él también en estos momentos difíciles. Y la advertencia del versículo 33 de este capítulo 16 de Juan también es para nosotros hoy. Nosotros hoy vamos a tener aflicciones, tal vez alguno esté en aflicción ahora o haya pasado por alguna aflicción. O sea, hay una realidad en la vida del cristiano. Aflicciones vamos a tener, es una realidad. La otra realidad es que no estamos solos, que Jesús está con nosotros y que Él ya venció esas aflicciones. Tal vez nosotros en esos momentos nos podamos sentir como el profeta, vulnerables, confundidos, con ganas de tirar la toalla. Y está bien sentirse así. Se sintió así Jeremías, los discípulos posiblemente se sentían así. Y es en esos momentos en donde la palabra del Señor, que está grabada en nuestros corazones, nos va a hacer recordar, y el Espíritu Santo también, de que no estamos solos, de que el Señor está con nosotros en esas aflicciones.
aún en las más difíciles, aún en la que hace que no veamos a nadie, solamente nosotros, solos con nuestra aflicción. Aún en esos momentos, la palabra nos va a hacer recordar de que el Señor está con nosotros. Pero volvamos a la oración de Jeremías. ¿Cómo terminó su oración? Esta fue una parte difícil para mí entenderla, tratar de buscar alguna aplicación para nosotros de una oración semejante. Y vemos que de una forma drástica Jeremías pasa de esta explosión de alabanza, de estos claros, a los oscuros. Él expresa todo lo que sentía. Ya venía diciendo antes que se sentía mal, pero aquí abre su corazón y dice o pone delante de Dios todo, sin filtro. ¿Y cómo puede ser que alguien pueda decir que ve que el Señor está con él, que ve que el Señor es como un poderoso gigante, que invite a otro a alabar a Dios, pase a estas palabras? Me refiero a los versículos del 14 en adelante de capítulo 20. Jeremías maldice el día en que nació. Incluso maldice a un pobre que no tiene nada que ver, que le dijo a los padres: es un varón. Deseó no haber nacido. Una oración muy dura, que podríamos preguntarnos qué hace en la Biblia una oración de ese estilo. ¿Cómo puede ser que un profeta diga estas cosas? ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios diga estas cosas o tenga estos pensamientos? Y leyendo algunos comentarios, algunos dicen que esta parte se traspapeló, en realidad venía antes, Jeremías le pone antes y termina con la alabanza. Y así cerraría lindo la oración, partir de abajo y terminar arriba. Pero creo que esta oración expresada de esta forma nos muestra la realidad de nosotros mismos. Cuando estamos mal, cuando estamos en situaciones difíciles, nos sentimos mal, tristes, solos, defraudados por Dios, aunque sabemos que Él no defrauda a nadie, pero nos sentimos así, el Señor puede hacernos recordar quién es Él y en un momento de oración con llanto como esta, reconocer que Dios es Dios, incluso alabarle y seguir sintiéndonos mal. Creo que eso nos pasa o no nos pasa. Haber pasado una situación difícil y saber que Dios está conmigo y seguir en esa condición difícil. Jeremías no la careteó, no terminó con la alabanza y listo, ya está. Él siguió expresando todo lo que había adentro. ¿Por qué? Porque sabía que había un Dios que le escuchaba, un Dios con el cual él podía ser sincero, podía expresar delante del Señor todo lo que había en su corazón, porque el Señor ya lo sabía. ¿Qué sentido tenía esconderle algo al Señor que Él lo sabe todo? Conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. Jeremías pudo comprobar que en este silencio de Dios Él pudo desahogarse, pudo derramar su corazón, y el Señor le escuchó sin ningún reproche. Y esta parte de la oración me hace recordar otra oración más. Volvamos nuevamente a Juan. ¿Ubican esa escena? No, Juan no, perdón. Juan no relata esta parte. Después de Jesús hablar con sus discípulos, caminar mientras iban camino al huerto, Jesús sigue trabajando en ellos, le dice que Él es la vid verdadera y que ellos son los pámpanos. Pero vamos a Marcos capítulo 14, cuando ya llegan al huerto. Marcos 14,
versículo 32. Dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. ¿Qué sentía Jesús? Temor y tristeza, el Señor Jesús. Y dice Jesús: mira, es tal la angustia que me invade que me siento morir. ¿Alguna vez alguien tuvo un sentimiento de ese estilo? Querer morir, querer desaparecer por la angustia, por el dolor que está sintiendo. Bueno, Jesús lo sintió. Él dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Y le dijo: quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y digo que se parece, o yo le encuentro un parecido a la oración de Jeremías, porque ambos expresan lo que había en su corazón. El Señor Jesús le dice que era tal el dolor que venía, era tal el sufrimiento que se venía, que él no lo quería pasar. En su humanidad él dice: es mucho para mí, hay otra forma. Lo dice el Señor Jesús. Antes él se sentía que se moría por toda la angustia que tenía, así como Jeremías ya no quería saber más nada de la vida. Él quería volver al inicio y quedarse ahí, en el no nacer. Y Jesús también reconoce el poder de Dios, así como lo hizo Jeremías. Jeremías decía que Dios era un poderoso gigante. Jesús dice: Padre, todo es posible para ti, porque Dios es Jehová de los ejércitos. Todo es posible para Él. Y en lo que un poco se diferencia es que Jesús, a pesar de todo este dolor, de saber lo que le esperaba, Jesús puede decir: no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y ambas oraciones nos enseñan que podemos sentirnos mal, muy mal, y no está mal sentirse así, porque es parte del ser humano pasar y sufrir y tener estas emociones tan tristes, tan dolorosas. Pero también podemos ir al Señor con todo este dolor sin esconder nada, porque sabemos que Él nos va a escuchar, nos va a entender, porque podemos ver que Jesús pasó por lo mismo. Él también estuvo mal y tuvo este sentimiento de no querer seguir, solo que Él sí siguió. Entonces Él nos va a entender cuando nosotros querramos tirar la toalla. Ambas oraciones nos enseñan que en el dolor podemos reconocer que Dios está con nosotros, y en la oración de Jeremías podemos ver que en el dolor podemos alabar a Dios. No va a ser la misma alabanza que tengamos cuando estamos bien, como cuando estamos todos juntos acá. Es otra, es una alabanza quizás con lágrimas, con muchas lágrimas. Pero podemos alabar a Dios en el dolor. Y el Señor nos dice que en nuestro diario vivir como cristianos vamos a atravesar estos problemas dolorosos, tal vez algunos injustos. ¿Cuánto no han sufrido injusticias en la vida? Y a veces por ser cristianos, a veces si nosotros hubiésemos tomado otro camino, si en el inicio hubiésemos dicho no al Señor y hubiésemos ido por otro lado, capaz que estuviéramos viviendo mucho mejor. Y lo que estamos pasando ahora es porque le dijimos sí al Señor. Y en algún momento eso nos puede parecer injusto. Señor, tus promesas, ¿dónde están? Bueno,
tal vez no podamos ver las promesas, pero Él sí está. Y estas oraciones nos enseñan eso. Y mientras yo preparaba este mensaje, mientras meditaba en esta oración de Jeremías, el Señor puso en mi corazón mucho en nombre de 4 personas y sus familias: Miguel, Daniel, Hugo, que no lo veo. Acá está Hugo. Personas que hoy tienen la responsabilidad de estar al frente de la congregación, y no sé si les pasa a ustedes, pero a veces a mí me pasa que uno ve a quienes nos dirigen, cómo sirven, cómo trabajan, cómo se esfuerzan, cómo están comprometidos, y uno dice: qué flor de cristiano, seguro que les va todo bien, el Señor los rebendice a ellos. No sé si les pasa a usted, pero a mí a veces me pasa. Y uno ve a personas que están en posición de liderazgo y no ve, yo no veo a veces, que ellos también son personas que tienen sus conflictos, tienen sus dificultades, sus familias tienen conflictos, a veces conflictos que vienen con la responsabilidad, por el hecho de haber asumido la responsabilidad de estar aquí al frente. Bueno, mis queridos hermanos, el Señor les dice que el Señor está con ustedes, y puede que en algún momento no sé, hayan pensado en ¿por qué dije que sí? ¿Por qué estoy acá? Pero el Señor es quien le pone en ustedes ese sentir de seguir adelante. Y nosotros como congregación deberíamos acompañar a nuestros líderes, a nuestros ancianos, a quienes tienen alguna responsabilidad, porque los conflictos nos tiran abajo. Y tenemos al Señor que nos acompaña, pero qué bueno también es tener una congregación que acompañe y que todos juntos podamos también ayudarnos unos a otros cuando estemos en estos momentos difíciles. Y para terminar, a modo de resumen, quisiera que recordemos y que llevemos estas cosas como puntos para seguir reflexionando. 1, que seamos honestos con el Señor, con lo que sentimos, con todo lo que sentimos. Él nos va a escuchar. Sigamos obedeciendo a pesar de los problemas que tengamos. Él va a hacer que eso sea posible. Y aferrémonos a Él en esos momentos de soledad, porque Él siempre está a nuestro lado. Y no dejemos de alabar su nombre. Oramos. Te doy gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar experiencias como este hombre, como Jeremías, un fiel siervo tuyo que a pesar de todo lo que le pasó, él seguía obedeciendo a tu palabra. Y pudimos encontrar esta oración donde él desnuda su humanidad, y creo que en algún punto nosotros nos sentimos identificados. Señor, yo te ruego que tú mantengas siempre nuestros ojos abiertos para verte cuando estemos en los momentos dolorosos, que no entendamos, cuando estemos sufriendo, para estar aferrado a ti. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú nunca nos dejas desamparados. Como decíamos al principio de esta mañana, no nos dejas huérfanos. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, porque tú pones en nosotros ese deseo de seguir adelante, de seguir sirviéndote a pesar de todo. Y gracias también porque tú pones en nosotros ese fuego que nos lleva a alabar tu nombre. Aún con lágrimas podemos alabar tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos tener esa comunión contigo. Y te ruego que eso sea una realidad en todos mis hermanos. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.